La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Carlos Arredondo Cibaja es analista político y ex consejero electoral. Nos acompaña esta mañana vía telefónica. Carlos, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes, como siempre, por invitarme a este programa. Y bueno, Carlos, para conocer tu opinión del anuncio del proceso de transición que hicieron ayer el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y el virtual gobernador electo, Miguel Riquelme, en el aspecto de la situación de legalidad de este proceso, cuando aún está en tribunales la posibilidad de anular la elección del Ejecutivo Estatal. Previo a esta charla contigo, estuvo con nosotros también vía telefónica José María Fraustro Siller, y él dice que es completamente legal. ¿Qué opinión te merece ello, sobre todo ante esta situación que se enfrenta en los tribunales por la posibilidad de anular la elección del Ejecutivo Estatal? Bien, mira, yo he insistido en las charlas que he tenido con ustedes anteriormente que nuestro principal problema en torno a esta elección, y no solamente en torno a esta elección, en torno a muchos otros temas de la vida pública, no es un problema de legalidad, es un problema de deshonestidad intelectual de los actores políticos. El sistema electoral que nosotros tenemos es un sistema electoral que fue diseñado por los partidos políticos, por todos los partidos políticos, incluido el partido y los partidos que hoy dicen que hubo fraude electoral y que no son capaces de ajustarse a los procesos jurídicos que ellos mismos diseñaron. En este proceso de deshonestidad intelectual se le pretende hacer creer a la población que el hecho de que se haya interpuesto una serie de recursos o que el Instituto Nacional Electoral haya dictaminado que se rebasaron los topes de gastos de campaña, por un lado, hace que no haya legitimidad o que no haya definitividad en la determinación del órgano electoral respecto de si hay o no un gobernador electo. Y por el otro, se pretende hacer creer que entonces, como hay un proceso de impugnación, entonces primero se tiene que esperar a eso porque ya está en duda, ¿sí? Ninguna de las dos cosas son ciertas, ¿sí? La declaración de validez de la elección se dio el domingo 11 de junio. Ese es un acto que le corresponde al Instituto Electoral de Coahuila. Hubo una sesión pública y en esa sesión pública se realizó el cómputo de la elección estatal, se hizo la declaración de validez de la elección y se entregó la constancia de mayoría. Miguel Riquelme, para quienes hayan votado por él o para quienes no hayan votado por él, para quienes simpaticen con él o quienes no simpaticen con él, es el gobernador electo. Y el hecho de que se hayan interpuesto recursos en contra de la determinación del Instituto Electoral de Coahuila de entregarle la constancia de mayoría no tiene ningún efecto sobre la validez de esa constancia que se le entregó. En materia electoral existe un principio que los actores políticos conocen perfectamente, pero que ignoran de manera conveniente, como he insistido en estas charlas que hemos tenido. En la interposición de recursos no suspende los actos, ¿sí? Déjenme ponerles un ejemplo para poder ilustrar. Imagínense ustedes que un partido político es multado por cualquier razón. No nos detengamos en eso. El día de hoy se decide que se le pone una multa de 1,000 pesos. El partido político lo que hace es ir ante el Tribunal Electoral para impugnar la decisión de la autoridad administrativa de multarle. Pero el hecho de que haga eso no implica que no se le cobre la multa, porque la interposición de recursos en materia electoral no suspende los actos. Y entonces la autoridad administrativa, se tarde lo que se tarde el Tribunal Electoral y vaya a resolver lo que resuelva al final puede efectivamente el tribunal resolver que se le multó indebidamente y entonces se le devolverá el dinero, pero mientras tanto la autoridad electoral le cobra, ¿sí? O pongamos el caso de los partidos políticos que hoy están en proceso de liquidación porque no alcanzaron el 3% de los votos en la pasada elección del 4 de junio.
todos los partidos que están en proceso de liquidación en este momento han interpuesto recursos para decirle al Tribunal Electoral que hace mal el IEC en querer quitarle su registro por no sé qué argumentos habrán interpuesto, pero cada uno de ellos habrá planteado un argumento. Bueno, el hecho de que hayan interpuesto esos recursos no implica que no se nombrara al interventor, no implica que no se les den dinero, que se les deje de dar dinero, no implica que sus cuentas bancarias no sean objeto de intervención y que ya no se les permita la posibilidad de dilapidar los recursos o de utilizarlos discrecionalmente. Porque, otra vez, en materia electoral, la interposición de recursos no suspende los actos. Eso ocurre exactamente lo mismo con la elección de gobernador. La elección de gobernador, la verdad jurídica al día de hoy es que tenemos un gobernador electo. ¿Existe la posibilidad de que la elección se anule? Sí, pero también existe la posibilidad de que no se anule, ¿sí? Entonces, ¿es legal? Sí, sí es legal, absolutamente legal, y no hay ninguna ilegalidad en lo que está haciendo el gobierno del Estado ni el equipo del gobernador electo. Esa es la parte jurídica. Hay una parte política en la cual existe esta animosidad de la que ya hemos hablado antes respecto del resultado electoral, y esa, otra vez, yo insisto, el problema es que es deshonestamente aprovechada por quienes son incapaces de ceñirse a las reglas del juego democrático. Ahora, ¿qué opinión te merece toda esta parafernalia mediática para hacer el anuncio de esta transición? Bueno, a mí me parece que claramente tanto Miguel Riquelme, el gobierno de Coahuila, y este frente autodenominado por un Coahuila digno, están en una guerra mediática, ¿sí? Unos y otros están básicamente utilizando las mismas armas para tratar de impactar en el ánimo de la ciudadanía, ¿sí? Y esto es producto, otra vez, del hecho de que los actores políticos son incapaces de ceñirse a las reglas del juego democrático que ellos mismos diseñaron. ¿Debería el gobierno del Estado y el equipo del gobernador electo hacer tanto alarde? Pues, en esencia, me parece que no. Sí, yo podría estar de acuerdo en que quizá eso no es lo mejor en un proceso democrático. Sin embargo, me parece que eso obedece, es una opinión personal, yo veo las cosas desde fuera, pero me parece que eso obedece pues al hecho de que del lado contrario, pues hay un intento constante de colocar en la opinión pública medias verdades y mentiras completas, ¿sí? Del otro lado también hay un intenso proceso de mediatización, ¿sí? Con una utilización sesgada y conveniente, en algunos casos francamente burda, ¿sí? De cuestiones que no son ciertas, ¿sí? Y Guillermo Anaya y el equipo que lo acompaña está tratando de instalar en la opinión pública cuestiones falsas, ¿sí? Aprovechando este descontento popular que es real, que existe, este rechazo de un grupo importante de la sociedad coahuilense a una clase política que es absolutamente real, ¿sí? Y que tendrá válidas razones para existir, pero que está siendo utilizado de manera deshonesta por parte de quienes han creado una mitología del fraude electoral que es una fantasía absoluta. ¿Y para ti esta deshonestidad intelectual es nada más de uno de los bandos o de los dos? No, lo acabo de decir, Juan. Me parece que unos y otros están actuando de la misma forma, ¿sí? Creo que de un lado y del otro se están haciendo esfuerzos por colocar en el ideario popular ideas para favorecer a sus intereses. Bien, ahora, en un escenario, Carlos, que fuera adverso a Miguel Riquelme, ¿qué pasaría con todo este proceso de transición? Mira, evidentemente ese riesgo existe porque puede ser que sea un esfuerzo tirado a la basura si el Tribunal Electoral finalmente termina por anular la elección, lo cual, hay que decirlo con todas las letras, ¿es posible? Sí, absolutamente. La elección puede ser anulada. Pero esto es igual que con los seguros, ¿sí?
es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. A mí me parece que sería peor el hecho de que no se hiciera el proceso de transición, porque si al final, como también es probable, el problema es que nos casamos con una de las ideas. No, es que el tribunal va a anular. Pues sí, el tribunal puede anular, pero también puede no anular, ¿sí? Y entonces también hay que preguntarse lo otro, de la misma forma que uno se pregunta, ¿qué pasaría si el tribunal anulara con todo este trabajo que se hace? También hay que preguntarse, ¿qué pasaría si el tribunal no anula? Que también es posible, pero hay mucha gente que no lo quiere escuchar, ¿sí? No quiere siquiera considerar la posibilidad de que eso pase, pero esa es una posibilidad, ¿sí? Uh-huh. No hay manera de garantizar que el tribunal va a anular la elección. Claro. El tribunal puede no anularla. Entonces también hay que preguntarse qué pasa si el tribunal no la anula. ¿No llamaríamos irresponsables a los actores públicos por no haber hecho este proceso de transición cuando hay un mandato claro en la ley para que se haga? Uh-huh. Carlos, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Hola, Marcela, buenos días. Hablemos de dos cosas, de legalidad y de legitimidad. Si tomamos en cuenta que el 65% de los coahuilenses duda que el priista, que Miguel Ángel Riquelme fuera el verdadero ganador de la pasada contienda electoral, ¿no era más conveniente políticamente hablando, desde la relación que pueda existir entre el gobernador, que tiene la constancia de mayoría, y los coahuilenses que no votaron por él, un acto de más discreción? Es decir, ¿por qué tanta manifestación pública de lo que se está haciendo? No es ignorar y no responder a la sensibilidad que existe, provocada, como tú lo dices, por los mismos actores políticos. Mira, yo creo que si vamos a resolver las cosas jurídicas con encuestas, pues entonces cerremos las instituciones y vayámonos cada quien a nuestra casa y dejemos al periódico Reforma que sea el que decida las cosas en este país. A mí me parece una mala broma, yo creo que... O sea, ¿tú no crees en la encuesta de Reforma? No, puede ser cierta, pero me parece que si las cosas se van a decidir de aquí en adelante a partir de encuestas, pues entonces busquemos otro país para vivir, porque al rato entonces, cuando a X, Y o Z persona de la sociedad se le acuse de un delito, si el 65% de la sociedad dice que es culpable, pues que el juez lo condene y que ya no tome en cuenta los elementos del juicio, ¿sí? Uh-huh. Si pasado mañana X, Y o Z es señalado por corrupto y el 65% de la población en una encuesta dice que efectivamente lo es, pues que las autoridades le busquen, le castiguen, le confisquen sus bienes, lo metan a la cárcel, pues porque la mayoría de la población dice eso. Uh-huh. Yo no digo que sea falso que el 65%, bueno, es tan cierto como que el 70% de las personas que fueron a votar a las casillas el día 4 de junio no votaron por Miguel Riquelme. Eso es absolutamente cierto. Pero también es cierto que, de acuerdo con los números oficiales, por lo menos, hasta ahorita... Claro, pues, él tiene la constancia de mayoría. No, pero también el 62% no votó por Memo Anaya y el 85% no votó por Guadiana. Pues, o sea, es que me parece que cuando solamente tratamos de interpretar la realidad de manera conveniente a nuestros intereses, que eso es lo que hace el grupo de Frente por un Coahuila Digno, pues entonces se crea esta mitología. Es cierto, la gran mayoría no votó. Pues eso pasa en nuestros procesos electorales en Coahuila. Revisemos toda la tabla de ganadores de la elección del 4 de junio y busquen ustedes, es una ínfima minoría aquellos que tienen más del 50% de los votos. Uh-huh. La mayor parte de las elecciones en este país últimamente se definen así, con una inmensa mayoría, más del 50% de personas que no votaron por el que resultó electo. Pero una vez más, esas son las reglas que nos dimos. Bueno, esas son las reglas que nos dieron los actores políticos que hoy reniegan de ellas. La mayoría relativa como regla de elección popular la han decidido los partidos políticos, lo han consensuado. Yo no he visto una sola votación en ningún congreso del país, ni en el Congreso Federal, en que un solo partido diga estar en contra de la regla de la mayoría relativa. Es una enorme deshonestidad intelectual que hoy quieran usar este argumento para decir, es que la ilegitimidad se encuentra en el hecho de que el 60% no votó por el candidato que sea.
Y mira, para allá vamos, ¿eh? El próximo año, en México, corremos el riesgo de tener un presidente con el 30% de los votos. Sí, pero esas son las reglas que nos dimos. Entonces, respetemos las reglas que nos dimos o cambiémoslas, ¿sí? Pero no las creemos, no las diseñemos y luego después de que las usemos digamos que son reglas perversas cuando son producto de nuestras propias decisiones. Okay. Muy bien. Carlos Arredondo Cibaja, analista político y ex consejero electoral, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, yo siempre soy el agradecido. Que estén muy bien. Gracias.